Inicio del mercantilismo. El mercantilismo fue la corriente de pensamiento y práctica económica que dominó Europa desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII. Surgió en una época de transición crucial. El feudalismo no estaba desmoronando y comenzaba a consolidarse los estados-nación modernos, monarquías absolutas como Francia, España e Inglaterra. A diferencia del liberalismo, que buscaba la riqueza a través de la libertad individual, el mercantilismo tenía un solo objetivo: fortalecer el poder del rey y del Estado frente a sus rivales. El contexto de su nacimiento, los inicios. Para entender por qué nació el mercantilismo, hay que mirar tres grandes acontecimientos que cambiaron el mundo entre los siglos XV y XVI. El descubrimiento de América en 1492. La llegada de los europeos a América provocó un flujo masivo de oro y plata, especialmente hacia las arcas de la corona española. El metal precioso se convirtió en el motor de la economía europea y en el símbolo supremo de poder. Quien tenía oro tenía el poder de financiar ejércitos y ganar guerras. 2. La consolidación de los estados modernos. Los reyes ya no dependían de los señores feudales. Ahora necesitaban ejércitos permanentes, burocracia y flotas navales para proteger sus fronteras y expandir sus imperios. Todo esto requería una cantidad inmensa de dinero líquido, lo que obligó a los gobiernos a intervenir directamente en la economía para asegurar ingresos constantes. 3. La revolución comercial. El comercio dejó de ser local o regional para volverse global. El control de las rutas marítimas hacia las Indias orientales y occidentales se volvió la prioridad máxima de las potencias europeas. La regla de juego del mercantilismo. Los primeros pensadores y ministros mercantilistas operaban bajo una premisa central: la riqueza total del mundo es fija. Por lo tanto, para que un país se hiciera más rico, otro tenía que hacerse más pobre. La economía era vista como una guerra por otros medios. Para ganar esa guerra, aplicaron tres estrategias fundamentales. El crisohedonismo, mulanismo, fue la primera etapa del mercantilismo, muy marcada en España. Consistía en la acumulación pura y dura de metales preciosos. La riqueza de una nación se medía exclusivamente por la cantidad de oro y plata que guardaba en sus arcas. La balanza comercial favorable. Más adelante, países como Inglaterra y Francia entendieron que el oro se iba al comprar fuera. La regla de oro mercantilista pasó a ser de vender más de lo que se compra, exportar más de lo que se importa. Así el dinero neto siempre entraba al país. El proteccionismo estrecho. Para evitar que la gente comprara productos extranjeros, el Estado imponía aranceles, impuestos a la importación altísimos. Al mismo tiempo prohibía la exportación de materias primas para que las industrias locales tuvieran insumos baratos, pudieran vender productos manufacturados con mayor valor agregado al exterior. Las
los tres grandes modelos mercantilistas, cada potencia europea aplicó el mercantilismo a su manera durante sus inicios. País: España, uranismo, monopolio estricto del oro y la plata, traídos de América. Se enfocó en acumular, pero descuidó la producción interna, lo que a la larga causó una severa inflación. Francia, colbertismo, impulsado por Jean-Baptiste Colbert, ministro de Luis XIV, se enfocó en la industria real. El Estado creaba y subsidiaba manufacturas de lujo, tapices, cristales para venderlas a toda Europa. Inglaterra, mercantilismo comercial, enfocado en el comercio marítimo. Mediante las leyes de navegación, prohibieron que los barcos extranjeros comerciaran con sus colonias, asegurando un monopolio de transporte y distribución de mercancías. La paradoja del sistema: el mercantilismo creó industrias y consolidó imperios, pero también provocó constantes guerras comerciales y una asfixiante control estatal. Fue precisamente el hartazgo hacia esas regulaciones, monopolios y aranceles lo que llevó a Adam Smith siglos después a formular los principios del liberalismo económico como la solución para liberar la verdadera riqueza de las naciones. Me gustaría analizar cómo la acumulación de oro afectó la economía de España virreinal en el siglo XVI. La llegada masiva de oro y sobre todo de plata de América en el siglo XVI causó un fenómeno económico paradójico que terminó debilitando al imperio español. En economía, este proceso se estudia a través de la teoría cuantitativa del dinero y se conoce históricamente como la reducción de los precios. Aquí tiene la síntesis de su efecto: gran inflación, la revolución de los precios. Al inundarse España de metales preciosos, sin un aumento real de la producción de bienes, el valor del dinero cayó drásticamente. Los precios de los alimentos y productos básicos en España se multiplicaron por 4 a lo largo del siglo XVI. Pérdida de competitividad y destrucción industrial. Como los precios internos españoles eran altísimos, debido a la inflación resultaba mucho más barato comprar productos manufacturados en el extranjero, Francia, Inglaterra, Países Bajos, que producimos en España. Las industrias locales, textiles, artesanía, quebraron al no poder competir y la corona española comenzó a importar casi. 3. La paradoja de la riqueza, dependencia y deuda. El oro y la plata americanos no se quedaron en España. Entraban por Sevilla, pero salían casi de inmediato para pagar las inmensas deudas que los reyes Carlos I y Felipe II tenían con banqueros alemanes y genoveses. Financiar las constantes guerras religiosas y territoriales en Europa. Pagar las importaciones de los productos que España ya no fabricaba. En resumen, España se convirtió en el puente de plata de Europa. El metal precioso americano enriqueció a las economías del norte del continente, que desarrollaron sus industrias para venderles a los españoles, mientras que unió a España en un ciclo de inflación, abandono productivo y bancarrotas estatales recurrentes.